Un gran saludo para toda la comunidad autlense y en esta ocasión, de manera muy especial y con mucho gusto, pues tenemos la presencia del maestro Enrique Flores en este Festival Áurea Corona en Autlán. Maestro, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Bueno, pues el maestro Enrique Flores pues ya es un amigo del festival y de manera muy afortunada en esta edición del 2023 pues ya lo vamos a tener en Autlán haciendo pues lo que mejor hace, tocar la guitarra, en donde seguramente todos los autlenses nos vamos a deleitar, los que tengamos la suerte de estar en ese concierto. Gracias. Y seguramente también va a estar por ahí presente don Agustín Corona Luna, ese autlense que gracias al maestro Flores conocemos cada vez más por su gran obra guitarrística también. Y bueno, en esta ocasión, pues el maestro Enrique Flores nos va a obsequiar pues una cátedra sobre este instrumento maravilloso que es la guitarra y que él mismo denomina la guitarra instrumento universal. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Hoy he traído dos temas que siempre me han interesado en lo personal: la guitarra y la música en la religión. Voy a empezar con el tema de la guitarra porque es el tema más cercano que tengo, ya que tengo más de 50 años tocando la guitarra y creo yo que es un tema que me parece importante que en el Festival Áurea Corona en Autlán podamos escuchar una serie de ejemplos del repertorio que tiene la guitarra en el programa que voy a tocar allí. Y vamos a empezar por la guitarra, instrumento universal. En todo el mundo se toca la guitarra, lo mismo en Rusia y Estados Unidos que en España y México, o en países tan distantes como Japón y Australia. ¿A qué se debe este singular fenómeno? Algunos lo atribuyen a la facilidad que ofrece para construir armonías populares y cantar con ella. Otros dicen que es más fácil cargar una guitarra que un piano, pero la realidad, como siempre, es más compleja. La guitarra ha ido evolucionando a través de los siglos, pues procede de una familia antiquísima de instrumentos. La moderna musicología ha podido sentar algunas bases de los milenios de tránsito de Oriente a Occidente de la gran familia de la citarodia. En algunos frescos hititas en Asia Menor y egipcios entre los 800 y 1000 años antes de Cristo, se pueden observar formas intermedias de los precursores de la guitarra y el laúd, instrumentos con cuerpo oval, costados curvos hendidos hacia el interior, tapas anterior y posterior planas y unidas por una tablilla recta, abertura redonda y mástil recto provisto de divisiones que se llaman trastes. Estos probablemente hechos de tripa o de tendones de animales. Según algunos musicólogos, estos instrumentos pasaron de Egipto a la India y a Siria. Según otros estudiosos, los primitivos laúdes chinos fueron los que se difundieron por todo Oriente. Y de Fenicia y Creta pasan a Grecia, donde encontramos naturalmente por primera vez el famoso vocablo guitarra, que cada región ha matizado de diversas maneras. Así, la guitarra caldaica, el sitar persa e hindú, la cítara grecorromana. Sin embargo, hay dos pueblos que dieron la tónica en el desarrollo de nuestro instrumento: los árabes, que en el siglo VIII introducen el laúd en la península ibérica, después llamado guitarra morisca, y los españoles, que recibiendo la guitarra ladina, especie de quiterna o guitarra pequeña de instrumento cordado, heredado este instrumento de lo que quedó del Imperio Romano, logran una combinación formando un nuevo instrumento que durante los siglos XIII
XIV, XV y XVI se convertiría en la vihuela española. El primero de la larga serie que podía tañer varias voces simultáneas, es decir, hacer polifonía. Ya los grandes contrapuntistas españoles del siglo XVI, como Milán, Mudarra, Narváez, etc., empiezan a utilizar la vihuela tañendo y componiendo fantasías, pavanas, fugas y desde luego acompañando a la voz humana en canciones como De Antequera sale el moro, Sospirastes valdovinos, Más vale trocar, etc., que son elocuentes ejemplos del bello arte de acompañar baladas, villanescas, madrigales amatorios, sátiras y elegías. Históricamente, a finales del siglo XVII principia la evolución de las afinaciones. El número de cuerdas y la amplitud de la caja de resonancia introduce lo que se ha denominado guitarra barroca, en donde podemos encontrar ya el antepasado inmediato de la guitarra tradicional o de 6 cuerdas. Se dice que el español Vicente Espinel, 1551-1621, añadió la 5ª cuerda. El francés Marchal, la 6ª en 1773, y el abate Morand hirió en París en 1778 la guitarra de 7 cuerdas o 7ª. Esta guitarra fue muy utilizada en México a fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo en las estudiantinas que tocaban en los bailes de salón. Pero es de resaltar que el pueblo español es el que ha dado a la guitarra su forma típica y su afinación definitiva. Esta es la gran época de la guitarra romántica en España y de 2 de sus más grandes exponentes: Fernando Sor, Barcelona 1778, París 1839, y Francisco Tárrega, Villarreal 1854, Barcelona 1909. Gracias a estos 2 excelentes guitarristas compositores, la guitarra ingresa de lleno dentro de la música culta, merced al desarrollo técnico alcanzado, involucrando a grandes compositores que llegan a tocarla con afición, como Berlioz, Schubert, Giuliani, Rossini y Paganini. Sin embargo, la época de oro de la guitarra, tanto clásica como popular, inicia en el siglo XX, centuria en que surgen sus más grandes ejecutantes, sus más importantes compositores y los más eficientes constructores de guitarras. Cabe destacar entre los primeros a Andrés Segovia, considerado por muchos el más eminente intérprete de la historia de este instrumento. Sin embargo, debo precisar que al margen de las percepciones y gustos, es indudable que a él se debe que la guitarra se conociera en todo el planeta como instrumento de concierto. En efecto, gracias a sus recitales y ejecuciones como solista de grandes orquestas sinfónicas, el público y los críticos se doblegaron ante sus virtudes polifónicas y la intimidad de su sonido. Además, Segovia, con su labor difusora, atrajo a nuevas generaciones de guitarristas, alumnos suyos o seguidores de su escuela, que contribuyeron a acrecentar su obra. Quiero mencionar entre sus pupilos al venezolano Alirio Díaz, al australiano John Williams y al italiano Oscar Giglia. También surgieron ejecutantes independientes que fundaron rutas técnicas propias. Destaca sobre todos el español Narciso Yepes, de quien fui alumno. Sus valores musicales y humanos me hicieron convertirme en un seguidor de su escuela. Este reconocido ejecutante, con gran talento, logró avances notables técnicos para la ejecución de obras de gran dificultad. Además, enriqueció la sonoridad de la guitarra al añadirle 4 cuerdas más, las cuales, por simpatía de resonancia, aumentan su proyección sonora. Yepes, después de Segovia, fue el más famoso ejecutante, difusor de este instrumento, gracias a su amplia discografía y los conciertos y recitales que presentó en las salas de conciertos de todo el mundo. Colateralmente, la importancia de Segovia y Yepes motivaron a compositores de gran inspiración que compusieron obras para guitarra sola y conciertos sinfónicos para guitarra y orquesta. Resaltan
el mexicano Manuel Ponce, el brasileño Heitor Villalobos, el paraguayo Agustín Barrios, alias Mangoré, el italiano Mario Castelnuovo Tedesco y los españoles Salvador Bacarici, Manuel Palau y Joaquín Rodrigo, quien compuso el mundialmente famoso concierto de Aranjuez. Concierto que yo estrené aquí en el Teatro de Gollado en el año 67 con la orquesta. Ligado al desarrollo de los grandes intérpretes y compositores de guitarra, se suman los lauderos o constructores de guitarras acústicas, quienes en el siglo XIX, con Antonio de Torres, iniciaron una permanente búsqueda de métodos de fabricación, maderas, barnices y cuerdas que fueron mejorando la amplitud, pureza de los sonidos y efectos de la guitarra. De la pasada centuria y hasta el presente destacan Hermann Hauser, Ignacio Fleta, Santos Hernández, José y Manuel Ramírez, Paulino Bernabé, Félix Manzanero y Matías Daman, entre muchos otros. Deseo resaltar también a la guitarra flamenca, que nacida y cultivada en España, se ha difundido en gran parte del mundo. En sus inicios, solo se empleaba para el acompañamiento del baile y el canto. Pero en la actualidad, sus más importantes representantes ofrecen recitales que cautivan a públicos de diferentes países y sensibilidades. Aunque a través de los años han surgido intérpretes de gran creatividad y prodigiosa ejecución, solo mencionaré a Agustín Castellón Campos, conocido como Sabicas, y a Francisco Sánchez Gómez, conocido con su nombre de Paco de Lucía. Ambos fueron virtuosos ejecutantes e innovadores de la guitarra flamenca que aportaron nuevos recursos técnicos y creatividad interpretativa que motivaron a numerosos seguidores que actualmente dignifican este pasional género musical. Como todo lo que concierne al hombre, la guitarra ha seguido evolucionando y ahora tenemos, cerrando el ciclo, con un broche de oro dudoso, el engendro llamado guitarra eléctrica, instrumento híbrido que combina la mecánica tradicional de la guitarra con la producción sonora electrónica. En principio, la idea es buena y ha tenido momentos felices con logros artísticos indudables. Lástima que dicho instrumento esté la mayoría de las veces en manos de pseudoartistas que no saben nada, ni de música, ni de guitarra, ni de electrónica. Los pocos momentos en que la guitarra eléctrica ha verdaderamente brillado y llegado a la excelencia artística, hay que decirlo de una vez por todas, ha sido con los grandes grupos de rock ingleses, concretamente The Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones, Jethro Tull, Led Zeppelin, Emerson, Lake y Palmer y muchos más, que han sabido mezclar la fuerza del nuevo idioma musical con la novedad sonora electrónica y el ímpetu de jóvenes que de veras tienen talento artístico, sensibilidad y algo que decir. Para todos ellos, la guitarra ha sido un vehículo ideal para expresar una nueva forma de oír, pensar, actuar y decir. Es una lástima, repito, que en la música moderna haya tanta basura, tanto colado y tanta ignorancia por parte de compositores, ejecutantes y público, solapados todos ellos por los medios masivos de comunicación electrónica. Finalmente, el encargado de la supervivencia de este maravilloso instrumento ha sido, es y será el pueblo, pues él y solo él lo ha mantenido en el corazón de todos los que aman la música popular y tradicionalmente, de generación en generación, en todos los países del mundo, hay alguien en la familia que toca la guitarra sin necesidad de enchufarla en ningún lado. En todos los países del mundo siempre hay y habrá una canción a flor de labios, ya sea de amor, de protesta, de oración o simplemente de entretenimiento. Y esas voces humanas, alegres o tristes, siempre estarán acompañadas por el íntimo sonido de las cuerdas de una guitarra. Gracias. Muchas gracias, maestro.
Pues definitivamente este texto pues nos deja prácticamente infinidad de líneas de investigación. Así estoy seguro que todos los que lo escuchemos y lo volvamos a paladear, los vamos a encontrar en tiempos, en nombres, en estilos, en evolución que ha vivido el instrumento. Claro. Porque realmente este compendio de datos pues es, como ya lo dije, sumamente vasto e importante. En la medida que lo escuchaba, maestro, pues surgen ideas de pedirle que nos haga algún comentario extraordinario sobre lo que acaba de leer. Me llama mucho la atención esos grabados tan antiguos, ¿no? en el Medio Oriente, en Egipto, que debe de ser una maravilla para uno como simple visitante verlos, pero para una persona estudiosa como usted, para los musicólogos, ¿qué documentos tan importantes deben de ser? ¿Qué nos puede decir de esa impresión que le dejan a uno ver esos murales grabados? Yo creo que sin esa iconografía no hubiera sido posible trazar una historia más o menos fidedigna de un instrumento tan antiguo, porque aunque todos los instrumentos evolucionan, los instrumentos cordados y los instrumentos de aliento son de los más antiguos, para no hablar de las percusiones, que fueron los primeros instrumentos utilizados por los pueblos primitivos en la danza y también en la religión. Eso lo veremos en el otro artículo. Pero es maravilloso poder observar en algunas de las tumbas egipcias instrumentos que parecen laúdes ya medievales, ¿no? Son como instrumentos que nos dan la pauta de la forma, de cómo se fue evolucionando la caja de resonancia, ¿sí? Porque finalmente de eso es de lo que se trata, ¿no? De utilizar una resonancia para hacer música y que pueda sonar. Con cuerdas, como lo dije, de tendón de animal o de tripa, y algunas cuerdas también ya eran metálicas en algunos instrumentos, como en las cítaras, como en cierto tipo de arpas, cierto tipo de laúdes. Entonces todo eso nos dio la posibilidad de llegar poco a poco. Yo estuve en Barcelona en el Museo de Instrumentos Antiguos, que es un museo maravilloso. Y ahí hay un instrumento que le llama mucho a la gente la atención, que es una guitarra de cartón que mandó a hacer Tárrega, para probar que lo que suena es la tapa de resonancia, no la caja tan voluminosa. Es decir, lo que hizo Tárrega fue mandar a hacer una guitarra cuya tapa es de madera, pero la caja de resonancia, el cajón, es de cartón. De cartón, y suena. No mucho ni no, pero suena, funciona. Entonces, ese tipo de cosas nos da también una pauta de otro tipo de resonancias. Por ejemplo, las de los armadillos que usan los... ¿Cómo se llama esos grupos folclóricos? Es de Sudamérica. Es de Sudamérica, como el charango, sí. Y que es caparazones de tortuga también, y de otros animales que se han utilizado para amplificar la parte sonora, que debe de ser de madera, como este instrumento de Tárrega. Aunque bueno, también ha habido otro tipo de instrumentos en Oriente, cuya tapa no era de madera, sino era de cuero, con un tambor. Aparte, todo ello es un dato duro para la investigación, porque ahí está, no se está inventando nada. No. Y brincando
mucho tiempo. Me llama la atención cuando habla de cómo la guitarra allá en España llega a la polifonía. ¿Qué comentario ahí extraordinario nos puede hacer a su lectura? Porque la parte inicial que hicieron los laúdes orientales era una monodia, una monofonía. Era una voz sola, melódica, cuya armonía era siempre la misma, no cambiaba. Esto fue evolucionando durante la Edad Media y se fueron añadiendo los primeros ejercicios polifónicos con la escuela del órgano y del discanto. Esas escuelas nos dieron la posibilidad de usar varias voces a la vez, pero no, el único instrumento que podía hacer eso era el órgano, que también en la historia del piano tenemos la misma situación. Primero, los pianos no existían los claves, pero había diferentes tipos de claves, clavicordios, clavicímbalos, que unos le pegaban a la cuerda con una placa de metal, otros le rasgaban con una uña, unas uñas de cuervo que se ponían ahí, y clic, 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 tocaba uno la tecla y se subía el martinete, que no era martinete, y funcionaba la uña que rascaba la cuerda. Posteriormente, ya después de Cristóforo, que ya se inventó el pianoforte, esos martinetes ya golpeaban en serio la cuerda y producían el sonido. Todo eso ha tenido una historia dentro del inicio de la polifonía en la Europa occidental de los siglos XIII, XIV, XV y XVI. De hecho, la vihuela del siglo XVI es la que llega a España, la que llega de España a México, y de donde viene nuestra guitarra popular y la vihuela de mariachi. Entonces, de hecho, la vihuela de mariachi se parece mucho a la vihuela original porque tiene cuerdas de tripa, tiene una afinación de otro tipo, es más chica, y la caja no es como guitarra, es como laúd, o sea, es abombada. La vihuela original de mariachi, ¿no? Y suena muy bien. Entonces todo eso nos viene con un poco de combinación entre las canciones que se llamaban los madrigales amatorios que trajeron los españoles aquí y que empezaron a mezclarse con músicas más o menos tradicionales de algunas tribus que quedaron, ritmos sobre todo, y se fueron creando lo que ahora llamamos folclore mexicano, ¿no? Entonces todo eso ha sido gracias. Ahí está toda la cadena. Exacto, a una concatenación de datos y de fechas y de actitudes. Y un último comentario en todo esto tan interesante, pues coméntenos un poco más sobre la guitarra séptima, que nos dice que cundió mucho su uso en México en finales del siglo XIX. Cuando yo era niño, mi tío Agustín Corona Luna, don Agustín Corona Luna, el que me enseñó a tocar la guitarra y me enseñó a leer música, tenía una estudiantina. Una estudiantina de puros viejitos que según ellos se llamaba Juventud Desenfrenada, la estudiantina esta. Y había uno que tocaba la séptima y era una guitarra extraordinaria, tenía 7 cuerdas. Lo interesante es que este viejito tenía cuerdas de acero, cuerdas de alambre, y el otro que tocaba la otra guitarra las tenía de nylon o de tripa. Luego había mandolinas, mandolas, mandochelos, que eran mandolinas como las que usaban los italianos, que tienen la misma afinación que un violín, pero que se usaban aquí en México mucho también con el salterio, en las estudiantinas
¿Qué se hacían en los saraos y en los bailes? Cualquier estudioso de la pintura del virreinato y de lo que pasó aquí en el siglo XVIII y XIX puede ver esos instrumentos. Hay un libro de Salvador Moreno que se llama Ángeles Músicos de México, donde vienen todos los ángeles que tocan instrumentos en la Catedral de Puebla, en la Catedral de Morelia, en la Catedral de la Ciudad de México, etc. Y ahí podemos ver a estos ángeles tocando vihuelas y guitarras y diversos instrumentos, violas de gamba, flautas. Entonces, el ambiente sonoro del México virreinal fue muy rico, ¿verdad? Y eso es lo que todavía oíamos, ya no, en las estudiantinas. Cada época tiene su expresión de arte, ¿no? Ahora suenan otras cosas. Pero sí, extraordinario maestro, pues será un placer estar escuchando esta increíble conferencia en la 7ª edición del Festival Aurea Corona en Ocotlán, de la mano de tener ahí su presencia bien, y estar disfrutando también su música y sus magistrales ejecuciones. ¿Algo que quiera agregar, maestro? No, todavía nos queda otro tema. Muy bien, y bueno, pues estamos representando a 2 instituciones que de manera muy afortunada ya se vincularon con el Festival Aurea Corona, ¿no? La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el Seminario de Cultura, a quienes agradecemos todas estas líneas de crecimiento y de difusión de lo que estamos haciendo en Ocotlán con este festival. Muchas gracias, maestro.